Lección 6. Los hijos de Noé. Dispersión de los hombres. Noé era agricultor y también lo eran sus hijos. Después del diluvio plantó una viña y cuando recogió la uva, la exprimió y fabricó vino. Sin saber la fuerza del vino, bebió y se embriagó quedando dormido. Al verlo Cam en aquel estado, se burló de él y llamó a sus hermanos para reírse con ellos. Pero Sem y Jafet no imitaron la maldad de Cam, sino que, caminando hacia su padre vueltos de espaldas, lo cubrieron con un manto y se retiraron respetuosamente. Cuando despertó Noé y supo lo que había pasado, maldijo al primer hijo de Cam, que se llamaba Canaán, y era un perverso, y en él maldijo a su raza, condenándola a la esclavitud. Al mismo tiempo bendijo a Sem y a Jafet. Enseñanza. Tan terribles han sido los efectos de aquella maldición que aún perduran sobre la infeliz raza de Cam. Así sale Dios vengador de las ofensas que se hacen a los padres. Los descendientes de Noé. Después del diluvio, Noé y sus hijos se quedaron por los alrededores del arca, pero al cabo de algunos años dejaron los montes de Armenia y bajaron a ocupar la fértil llanura de Sanaar. Allí se multiplicaron tanto que un siglo después del diluvio formaban una gran nación. La llanura de Sanaar se hacía insuficiente para tanta gente, por lo que resolvieron repartirse por la tierra. La Torre de Babel. Pero antes de separarse aquellas gentes que ya empezaban a corromperse, quisieron levantar un monumento a su propia gloria. Al efecto, dijéronse unos a otros: venid, hagamos ladrillos, cosámoslos al fuego y edifiquemos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacer célebre nuestro nombre. Pusieron manos a la obra, mas cuando ya la torre alcanzaba considerable altura, confundió Dios el orgullo de aquellos hombres. Hasta entonces todos hablaban el mismo idioma, pero en aquella ocasión el Señor introdujo entre ellos tal diversidad de lenguas que no pudieron entenderse y se vieron obligados a abandonar su loca empresa y a separarse. La torre que dejaron sin acabar se llamó Babel, palabra que significa confusión y desorden. Dispersión del género humano. Los descendientes de Sem se quedaron en el Asia, los de Cam se fueron al África, y los hijos de Jafet poblaron Europa. En el momento de la dispersión eran en total 70 familias principales. Los descendientes de Sem. La raza de Sem formó con el tiempo el pueblo escogido de Dios, y de ella nació el Redentor del mundo. Por eso que en esa familia, por gracia especial de Dios, se conservó siempre el conocimiento y la práctica de la verdadera religión. He aquí algunos notables descendientes de Sem. Elam, que fundó el reino de los persas. Asur, que fundó el imperio asirio y edificó Nínive. Corrupción de los hombres. Aún vivía Noé cuando tuvo la amargura de ver cómo sus descendientes se iban corrompiendo, entregándose a todos los vicios. La apostasía y abandono de la religión llegó a ser casi general. El origen de la idolatría. Al dispersarse los hombres, fueron perdiendo la práctica de la verdadera religión y olvidándose del verdadero Dios. Con esto aumentó la maldad de los hombres y se entregaron a todos los vicios. En el transcurso de los siglos,
desfiguraron con fábulas groseras las verdades religiosas, hasta borrar la memoria de la divina revelación. Mas, como los hombres no pueden vivir sin religión, perdida la verdadera, inventaron otras falsas. Los hombres se hicieron ellos mismos sus dioses y se degradaron, adorando a las criaturas. Unos adoraban a los astros, otros a estatuas fabricadas por ellos y que representaban cualquier cosa, y otros tributaban culto a los hombres más feroces y viciosos, y hasta a los más viles animales. Algunos pueblos llegaron a ofrecer a sus ídolos víctimas humanas, como inocentes niños, que perecían entre atroces tormentos. Este fue el origen de la idolatría en el mundo. La idolatría fue el fruto del vicio y del abandono de la verdadera religión. La idolatría es la reunión de todos los vicios y el más grande de todos los pecados. Fin del capítulo. Resumen de todos los capítulos anteriores. Dios ha creado todos los seres. Creó a los ángeles, que son espíritus puros. Creó el mundo material y creó al hombre, que es como una maravillosa síntesis de toda la creación. Dios destinaba al hombre a una felicidad eterna en el cielo, después de una breve prueba sobre la tierra, pero el hombre fue infiel al Señor. En consecuencia, perdió su incomparable estado primitivo y quedó sumido en la ignorancia y sujeto a la concupiscencia, al dolor y a la muerte. Pero el Señor no abandonó al hombre. Apenas caído, le prometió el Redentor, y esa consoladora promesa la fue confirmando a través de los siglos, a fin de mantener viva la fe en el divino Mesías, Salvador del mundo. Hasta este punto, la historia sagrada se ha ocupado del género humano en general. Ahora empieza la historia del pueblo escogido, del pueblo de Dios. Fin del resumen.